Bueno, bienvenidos a todos los que venís a Veritalks por primera vez. Vamos a explicaros primero un poco qué es más allá de un cartel doblado, que, pues bueno, o sea, nace de la necesidad de crear un espacio donde se pueda hablar de todo, donde nadie lo sabe todo, pero a todos nos mueve algo, ¿no? Porque vemos como en el mundo hay una carencia de hacer las cosas porque nos lo dicen, porque nos lo imponen, porque es lo que hemos escuchado y lo que hemos visto, pero creemos que es importante como plantearnos de verdad qué es lo que nos mueve dentro, ¿no? O sea, si hacemos algo, pues que tenga una base, pues no sé, como por lo menos que haya pasado por la cabeza, no que sea algo sistemático, ¿no? Entonces, nada, pues crea un espacio donde se pueda hablar de todo, nadie tiene una certeza, ¿no? Pero bueno, no, por lo menos nos planteamos las cosas. Entonces, pues se lanza un tema y de ahí pues surgen pues debate, preguntas, dudas, respuestas. Así que nada, hoy tenemos un patrocinador que se llama DSCN Energy y nada, pues gracias a ellos nos ayudan a costear el sitio, ¿no? Es una empresa de inteligencia artificial que hace un montón de cosas, todos estos servicios. Yo os invito a bichearla porque son muy buena gente y que gracias a ellos estamos aquí. Y, y nada, pues eso. Bueno, y también vamos a introducir rápido a nuestro ponente, que es Dani Marín, y nos va a hablar un poco sobre cómo nuestra ilusión a veces, como que, bueno, cómo a veces nos mentimos a nosotros mismos eh, porque queremos tapar heridas que tenemos. Y entonces, bueno, él lo va a explicar mucho mejor que yo y tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, que escuchéis que nos va a decir unas cosas que nos van a ayudar mucho. Vale. Bueno, o sea, lo primero, o sea, me gusta que sea yo quien os hable hoy. Lo primero, no os hablo, parece como si nos hubiésemos quedado sin ponente, ¿no? Y hemos tenido que recurrir, pero os prometo que no ha sido así. O sea, yo quiero hablaros porque tengo algo en el corazón desde hace 1 año y medio y tengo una obsesión. O sea, tengo la sensación de que toda mi vida es una mentira y de que vivo un poco en una Matrix. O sea, en la que muchas de las cosas para las que vivo puede que sean verdad, pero la forma en la que yo accedo a ellas, pues no es sincero, no es lo que realmente busca mi corazón, ¿no? Entonces también es bueno que, me encanta que sea yo quien os hable hoy, porque yo no soy nadie para vosotros, soy un chaval de vuestra edad. Entonces, eso creo que puede permitir que veáis mis palabras con mucha más sinceridad y que no tengáis miedo a decir nada, o sea, a rebatirme lo que sea. O sea, es que no quiero imponeros nada, o sea, no es mi objetivo. Entonces luego os quiero invitar, o sea, yo lo que hoy os voy a exponer es mi corazón, o sea, voy a hablar de mí. Y que soy un chaval con una vida muy normal, no me han pasado cosas graves ni nada, pero a pesar de todo eso, pues he ido descubriendo que muchas de las cosas que me cuento a mí mismo son mentiras en las que me refugio. Entonces si digo, joder, pues si mi vida que es tan sencilla y tan buena y a pesar de eso he tenido que mentirme, pues seguramente haya personas que lo están pasando mucho peor que yo, que quizás también sin darse cuenta recurren a eso. Y luego como pretexto un poco, o sea, yo entiendo la mentira como una ilusión del inconsciente que nosotros desarrollamos para tratar de tergiversar la realidad cuando no encaja con lo que mi corazón busca. Y es importante el hecho de que sea del inconsciente, porque puede que muchas de las cosas que os diga os choquen y puede que sea simplemente porque no estáis de acuerdo y en vuestro derecho estáis, pero también puede que se deba a un rechazo interior vuestro de no querer reconocer la mentira como mentira, porque somos los primeros interesados en engañarnos a nosotros mismos. Entonces, lo que os voy a contar un poco es, pero yo al final, ¿cómo sucedió, no? O sea, pues yo llego a un punto que dije, tío, tengo la sensación de estar actuando, de estar intentando encajar en un margen, pero como muy forzado. O sea, yo veía todo muy forzado. Y, y lo primero que me salió del corazón es decir, joder, a mí me han enseñado que la mentira está mal. Si en estas cosas creo que me estoy engañando a mí mismo, voy a dejar de mentirme. Entonces, poco a poco he ido liberándome de esas mentiras que ahora profundizaré en ellas, ¿no? Y lo que me encontré cuando me liberé de todas esas mentiras es con mi debilidad. O sea, me encontré con algo que era el motivo de por qué estaba huyendo. Entonces ahí entendí por qué surge la mentira. Es una escapatoria.
O sea, es cuando yo en mi vida me he encontrado con cosas que me han hecho pensar de mí en una forma que me hace sufrir y no he encontrado ninguna respuesta a la pregunta de mi corazón, pues casi que por desesperación ha llegado a un punto en el que he dicho, mira, pues voy a mentirme, o sea, puede que no consiga lo que quiera, pero al menos así dejaré de buscar. Entonces, ¿cómo ha sido mi vida? O sea, porque ya entonces empecé a profundizar, a ir hacia atrás, a buscar mis heridas. Y yo lo que vi, ¿no?, era que yo cuando era un niño no era así. O sea, que yo cuando era un niño era una persona inocente, una persona que no se complicaba. O sea, era un niño que jugaba y que cuando jugaba, todo el niño estaba en el juego. O sea, todo el niño estaba en el momento que vivía. Pero a medida que fui un poco creciendo, ¿no?, y pues me fui encontrando con ciertas cosas. Lo primero es mi familia. Las personas muchas veces no nos quieren desde el amor, sino desde sus heridas, desde cómo ellos también a lo largo de su vida han aprendido a querer. Entonces, en mi caso concreto, lo que yo me encontré eran con unos padres que su forma de educar era muy exigente. Y a mí me inculcaron unos valores de exigencia. Unos valores que ellos no transmitían con la idea de hacerme daño. Y muchas veces ni siquiera es que lo transmitiesen, sino que eran lo que eran ellos, lo que a ellos le habían enseñado a ser. Entonces yo, ¿qué empiezo a entender? ¿Qué mensaje subliminar me daba a mí esa exigencia que me transmitían mis padres? Pues lo que yo veía era que cada vez que me equivocaba, se me rechazaba. O sea, cuando hacía algo mal, era como si de alguna forma me valorasen menos. Entonces eso me fue educando en una idea de que yo, para que fuese querido, tenía que ser perfecto, entendiendo perfecto como lo que mis padres en este caso esperaban de mí. Y eso se metió en mi corazón. Yo no me di cuenta, no es que yo lo pensase, pero se metió. Seguí hacia adelante y luego, pues, bueno, empiezas en el cole, ¿no? Y en el cole, tío, pues yo era un chaval muy normal, me encantaba jugar al fútbol y yo con eso era feliz, ¿no? O sea, no necesitaba más. O sea, pero yo siendo yo, me encontré con que, de nuevo, el mundo esperaba otra cosa de mí. Llega un punto, ¿no?, en la adolescencia en donde parece que si no te gusta salir eres un tío raro. Parece que tienes que conocer a muchas niñas, que tener un montón de amigos, ¿no? O sea, esa lógica que creo que es gracioso que se repita en todos los colegios, ¿no? Pero popular pajo. O sea, estas típicas tonterías que nos inventamos cuando niños y que hoy en día, pues por las redes sociales las cosas se extienden un montón. Pero antes eso no era así y seguía existiendo ese patrón. O sea, ¿qué tenemos dentro nosotros para que en dos espacios diferentes pueda suceder lo mismo? Entonces yo, frente a esa forma de transmitir, yo seguía con esa idea de valor que ya me habían dicho que yo no era suficiente y entonces lo que me encontré en el colegio no era, pues, oye, que sigues sin ser suficiente, que tú eres suficiente cuando la gente ve los muchos amigos que tienes, que tienes que conocer niñas, que tienes que salir los viernes, que si no haces eso no eres nada, o sea, no sirves, ¿no? O sea, no es que la gente me dijese eso, ¿no? Pero que de alguna forma, cuando yo era yo, cuando yo me olvidaba del mundo y me centraba en mi corazón, el mundo me rechazaba. Entonces, de nuevo, esas ideas se iban metiendo en mi corazón. Llegas a la universidad. Bueno, mi vida es corta, ya estoy a punto de terminarla, pero te encuentras con que, bueno, o sea, además no siempre son de forma negativa, ¿no? Pero ¿qué se espera de mí? Bueno, pues tengo que estudiar una carrera. ¿Por qué? Pues yo lo que sinceramente he visto es que, claro, o sea, veo como idea de valor aquel que ha estudiado una carrera. Entonces, pues como a mí me han dicho desde pequeño una y otra vez en mi entorno que no vales, pues entonces, pues nada, pues vamos a hacer lo que todo el mundo hace. ¿No os sorprende que todo el mundo haga lo mismo? Nuestras vidas están repetidas. O sea, aquí hay dos opciones. O existe Dios y nos quiere a cada uno por como somos, o no existe y somos tan aleatorios que la repetición no tiene sentido. Entonces, ¿por qué nos repetimos tanto? Y
Y creo que es porque todos pecamos de darle mucho más importancia a esa imagen de lo que se espera de nosotros que a lo que realmente somos en el corazón. Y tenemos ese conflicto interno entre lo que somos y lo que hacemos, y ya nos hemos olvidado de quiénes somos. Ya lo que quiero es demostrarle al otro lo que se espera de mí. Y eso es lo que yo veía detrás del por qué estudiar una carrera. Y sí, me podía esconder en un, pues no, yo es que pues estudio una carrera pues para desarrollarme como persona y para poder querer a los demás. Puede que algo de eso fuese verdad, pero en el fondo de mi corazón yo lo que tenía es miedo a que no me valorasen. Miedo a que me volviesen a repetir, tú no vales. Y hasta llegado un momento, yo seguía siendo yo, pero llegó un momento que renuncié. Y dije, ¿qué quiere el mundo? Pues eso voy a ser yo. Porque quiero que me quieran. Y llego a la universidad, y la verdad que en la universidad fue un poco esa entrega absoluta al mundo. O sea, dije, ¿qué hace la gente? Salir. La gente los jueves sale. ¿Tienen más cosas en la cabeza? No lo sé. Pero bueno, yo voy a salir. Y empieza, pues venga, ¿qué hace la gente cuando sale? Hay que emborracharse. Porque es que si no, no te lo pasas bien. Es que si no, no sabes ligar. Es que si no, bueno, pues voy a beber porque voy a tratar de hacer lo que los demás hacen, y luego también porque como hay muchas cosas en las que yo no soy capaz de hacer, como no soy capaz de pasármelo bien sin beber, pues venga, vamos a beber. Entonces, pues para mí fue un año de desfase, ¿no? De entregarme al mundo a hacer lo que todo el mundo hace. Y mientras tanto, pues seguía con la carrera, ¿no? O sea, qué bonita forma para decirme lo que valgo si saco buenas notas, ¿no? Nada, saco buenas notas, voy al gimnasio también, o sea, eso también es dentro de ese pack, y poco más, ¿no? O sea, parece que así el mundo me dice que valgo. Entonces, ya llegó, bueno, yo si os expongo mi vida, no puedo hablar de mí sin hablar de Dios. Y entonces es una parte fundamental de cómo yo me di cuenta de mis mentiras, pero sobre todo de cómo yo he desarrollado mis mayores mentiras. Porque una de las cosas que tiene el mentirte a ti mismo es que la mentira necesita de la verdad. Porque no podemos ser mentidos a sabiendas de que es una mentira. Tenemos que convencernos a nosotros mismos de que aquello que nos contamos es verdad. Y una forma muy sutil de colarnos esa mentira en el corazón es apoyarnos de la verdad para mentirme. Si el alcohol no me hiciese sentir cosas bonitas, no bebería alcohol. Si la droga no me hiciese sentir cosas bonitas, no te fumarías droga. O sea, nos apoyamos de que hay algo bueno detrás de eso para sustentar la mentira que quiero colar. Y para mí, una de las mayores cosas buenas en las que me he basado para mentirme a mí mismo fue Dios. Porque en Dios encontré, y esto quiero que se me entienda, o sea, en esta charla no voy a hablar del Dios que existe, eso no me compete a mí, sino de cómo yo me he aprovechado de la imagen de Dios, incluso desarrollando la mía propia, para dar respuesta a lo que eran mis mayores miedos. Porque ahí encontré todo. Joder, que existe un padre que me ama, que me da respuesta que me dice que me quiere incluso en mi debilidad, que me da fuerza en la incertidumbre, que hace que no necesite controlar, porque Él está detrás de todo, ¿no? O sea, pues todas esas cosas malas que me pudiesen pasar en la vida empezaban a coger un sentido. Era una mentira buenísima. O sea, entonces, ¿qué empecé a hacer? Vale, pues, joder, sí, esto todo es del inconsciente, ¿no? Si yo quiero aferrarme a Dios para seguir en ese flujo y seguir demostrándome valor a mí mismo, ¿qué hacen los cristianos? ¿No? Porque en mi caso, soy católico, pues ¿qué hacen los cristianos? Oye, pues rezan, oye, pues van a misa, oye, pues hacen cosas por los demás, oye, pues... Entonces, con todo eso, fui desarrollando una imagen de lo que yo quería transmitir en el mundo, pero no para convencer al mundo, sino para convencerme a mí. Y yo no lo hacía por Dios, ni lo hacía por los demás.
yo lo llamaba, y ahí está el peso de las palabras, porque muchas veces he llamado de amor lo que no era más que mis formas utilitaristas de tratar de encontrar un sentido a través del otro. Porque si me decía a mí mismo que lo que me acercaba a mí era ser cristiano y los cristianos aman, ¿y qué es amar? Venga, pues amar es, venga, un listado de cosas. Venga, pues voy a hacer ese listado. Pero lo único que quería era reafirmarme, o sea, demostrarme a mí mismo. No lo hacía con una sinceridad de corazón. Lo hacía para mí. Era todo mentira. Entonces, hoy estoy ahí. O sea, hoy estoy en que sigo viendo que mucho de lo que yo hago, siento y pienso, de alguna forma me sirve de justificación para seguir demostrándome a mí mismo lo que a mí me gustaría creer. Creo que si Dios existe, muy pocas veces les he dejado hablar. O sea, a mí eso es una de las cosas que más me hizo darme cuenta y abrir los ojos, y es que a mí se me había transmitido que la fe era teologal, ¿no? O sea, que la fe es algo por lo que Dios comunica al hombre. Y yo cuando miraba mi fe, me veía a mí. Veía cómo yo estaba haciendo todas las cosas, cómo entendía todo de Dios. Entonces, si yo entiendo a Dios en toda su plenitud, entonces ¿eso es Dios? ¿O es una construcción de mi cabeza? Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa en mi corazón? Que tengo una herida. Que de alguna forma hay algo en mi corazón, y esto no quiero que lo entendáis de forma teórica. Es simplemente lo que he experimentado. Pero hay algo en mi corazón que me dice que soy feliz cuando amo de verdad. Y en base a esa idea, he construido toda mi vida por miedo, por inseguridad. Controlo todo. O sea, vamos al suelo. Veritals, este proyecto. ¿Vosotros sabéis lo que es para mí ver que hay gente a la que puedo ayudar? Eso a mí me llena. Pero no en el sentido bonito. O, joder, a mí me encanta pensar, os doy una charla. Yo pues os estoy demostrando mi valor. Porque estoy intentando con mis dones pues ponerlo en el escaparate para que de alguna forma os estoy gritando, por favor, quererme, que lo necesito. Entonces, ¿dónde está la mentira en todo esto? En que me he dicho 1000 veces que lo que hago, lo hago por los demás, y en el fondo no está más que mi interés de querer que vosotros me queráis. Porque yo no me lo creo. A nosotros, pues, con todas estas cosas de las redes sociales, ¿no? Y este boom que hay de tener que estar todo el día enseñando lo que haces. A la gente no le importa lo que haces. Y lo sabemos, porque a nosotros no nos importa lo que hacen los demás. No nos importa tanto. Y a ti tampoco te importa tanto lo que piensen los demás. A ti te importa lo que piensas tú. El problema es que cuando lo que tú piensas no te gusta, empiezas a fijarte en lo que piensan los demás para intentar hacerle creer a él lo que tú te gustaría ser y encontrar en eso una justificación. Por eso le enseño a la gente que soy feliz, porque no lo soy. ¿Cuántas veces hemos escuchado no, es que muchas veces se suben fotos en la playa o de campo o de lo que sea, como súper contentos, pero luego en el corazón, ¿qué tenemos? ¿Somos realmente felices? ¿O estamos intentando demostrarle a los demás que lo somos? ¿Y por qué tenemos que pasarnos la vida huyendo de nuestra debilidad? ¿Por qué no nos aceptamos? Porque es que estamos huyendo de todo. O sea, pasamos la vida huyendo. Demostrando. ¿Hasta cuándo? ¿A quién queremos demostrar? Porque o el amor es de Dios, o el amor no es más que una construcción utilitarista en el que nos basamos en relaciones mutuas para tratar de huir de la soledad. Y si eso es así, ¿yo para qué voy a tener que estar toda mi vida buscándolo? Pues que le den por culo o a muerte. Pero hay que ser radicales.
Entonces, me vienen ejemplos, ¿no? Pues, que se me pasan en la cabeza. O sea, ya voy a hacer como una... dispersar ideas, ¿no? Pero yo muchas veces, pues cuando voy a clase, tío, me encanta ver cómo me llevo de bien con todo el mundo. Y lo esfuerzo. Y soy súper simpático con todos y saludo a todos. ¿Por qué? Porque quiero que la gente piense, uy, Dani es súper simpático. Y yo no estoy siendo simpático porque les quiera. Para que me vean. Para que me digan lo que quiero. Para que me vean como yo quiero. Verme y no lo consigo. El otro día, hablando con una amiga mía, ¿vale? Una amiga que pues es muy importante para mí, ¿no? Y me estuvo contando, pues, que ella pues había estado, o sea, venía de dirección espiritual, ¿vale? Y había estado 1 hora, ¿vale? Pues contándole pues sus problemas y sus cosas. Y esta persona pues tampoco, o sea, su directora pues tampoco le ayudó como ella esperaba, ¿no? O sea, tampoco le dio grandes consejos ni... Y ella salió un poco decepcionada. Entonces, bueno, pues eso me lo contaba, ¿no? Y ya, pues la conversación siguió entre los dos, ¿no? Y llegó un punto en el que ella me empezó a contar un problema suyo. Y yo vi cómo yo estaba todo el rato pensando en qué consejos tengo que darle, en cómo... Entonces, el Dani de antes hubiese pensado, uy, qué bueno es, que está ayudando a esta persona, que está haciendo un montón de cosas por intentar pensar cómo ayudarla. ¿Qué había en mi corazón? En mi corazón lo que había es, esta persona es importante para mí, es mi amiga, me importa lo que esa piensa de mí. Joder, veo que es muy exigente con las personas y cómo le pueden ayudar. Yo no quiero que ella me vea así. Voy a intentar demostrarle con toda mi artillería que yo doy unos consejos buenísimos. Pero eso no era amor. Pero me servía para convencer a esa persona de que yo amaba. Pero yo amo de verdad. Yo amo a las personas. ¿Qué hay en mi corazón detrás de las cosas que hago? De las cosas que siento. Porque en el sentir también. Muchas veces creo que valido las cosas en base a lo que tengo en el campo afectivo. Y me explico. Bueno, con respecto a Dios. O sea, muchas veces pues, le puedes preguntar a alguien, oye, ¿tú cómo sabes que Dios está detrás de esto? No es que lo he sentido. Puede que sea verdad. Yo no digo que no. Pero, ¿cómo puedes refutar eso? O sea, es que la mentira de Dios, o sea, es que basarnos en Dios para desarrollar nuestras mentiras es increíble. Porque, ¿quién me va a decir a mí que mi sentimiento no es verdad? Es que todo esto del sentimentalismo que se critica es buenísimo. O sea, es una mentira súper inteligente. ¿Quién me va a decir a mí que mi sentimiento no es verdad si solo lo siento yo? Y yo soy el que le interesa mentirse. Pues venga ya los sentimientos. Entonces creo que muchos de los sentimientos que yo he tenido en mi vida están sugestionados. Ayer lo hablaba justo con Enrique. Creo que incluso me he inventado mucho del sufrimiento que hay en mi vida. Porque cuando no he conseguido ser feliz, si al menos hay sufrimiento, digo, mira, es que las cosas estaban muy difíciles. O sea, es que somos tan tontos que aprovechamos el sufrimiento para justificar. Y muchas veces me he inventado el sufrimiento para victimizarme. Para decirle al otro, oye, por favor, porque claro, yo veo que cuando hay alguien que sufre un montón, la gente le ayuda, la gente le quiere. Entonces, si me invento que sufro mucho, a ver si así la gente me quiere. A ver si así consigo lo que quiero. Porque en el fondo el motor que hay en mi corazón es la desesperación. O en mi hablar. Ahora este fin de semana he estado en Madrid y encima con gente que conozco poco. O sea, y que me conocen poco. Porque al final la gente que ya me va conociendo más, pues sabe cómo soy y me pilla las mentiras. Pero la gente que no me conoce no. O sea, eso también me he dado cuenta. O sea, que me encanta conocer gente nueva porque no me conoce. Y porque le cuelo mucho más fácil mis mentiras. Y porque puedo jugar mucho más con mi imagen. Porque a mi madre no le miento tanto, ¿eh? A mi madre no voy intentando hacerle ver lo mucho que soy, lo mucho que... Mira lo inteligente que soy, lo bien que hago las cosas. Oye, mi madre, ¿cómo le voy a colar yo algo a mi madre? Si me conoces de que... Entonces, este fin de semana, pues, había muchos momentos que digo, tío, o sea... Estoy teniendo esta conversación con esta persona, muy profunda, porque a mí me encantan las conversaciones profundas, y puede que algo de mí
quisiese ayudar a esa persona, pero había mucho de decir, quiero demostrarle a esta persona lo mucho que pienso, lo mucho que yo razono, lo profundo que soy, para que me admire. Y yo cuando digo que no nos mintamos es que si no estamos amando, que lo digamos, pero que dejemos de decir que amamos cuando no lo hacemos, que seamos consecuentes. Que si soy un orgulloso y me busco a mí mismo detrás de todo, pues que lo diga, este soy yo. Porque creo que el sanar tus heridas pasa por el reconocer tu debilidad, el saberte débil. Sobre todo a mí, una de las cosas en las que más me ha abierto el mirar a la debilidad, a mi propia debilidad, a los ojos, es amar a los demás. O sea, cuando sabes quién eres, no juzgas. No... Porque sintetiza mucho con el corazón del otro. Porque sabes lo que hay detrás del pesado que no para de hablar, del que intenta llamar la atención. Si te quedas en eso, o de tu padre cuando te echa la bronca y te grita en vez de explicarte las cosas con detenimiento. Y nosotros siempre vamos rechazando. Venga, las personas tóxicas fuera de mi vida. Eso es lo que nos leen, lo que nos dice la sociedad, ¿no? O sea, las cosas malas de los otros para afuera. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? O con la política, la ideología. No, es que este es un rojo, fuera. Y se nos olvida que es una persona. Detrás de todo esto, de esta crisis de identidad que hay hoy, hay una herida. O sea, cuando veáis declaraciones, no me quiero meter en ese tema en concreto, pero cuando veáis declaraciones, mirar adentro, mirad los corazones, que son gente que llora, que gente que sufre. Y si no amamos nosotros, ¿quién les va a amar? Si ellos ya no saben, que están desesperados, que no pueden más, que se están inventando cosas. O sea, es que ya se están yendo hasta de lo científico. Pero, y nosotros, no, venga, ahora ya se cree cebra. Y nos reímos. Y ¿tú sabes lo que hay dentro de ese corazón para que esa persona haya tenido que creerse que es una cebra? Es que parece de coña, pero es que, tío, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay detrás de que mi padre me grite o no sepa expresar las cosas? ¿Cómo le han querido a él? ¿Qué hay detrás de...? Porque, bueno, las personas malas, ¿no? Eso es otra historia. Lo siento, esto es muy radical, pero... gente que hace bullying, la gente que viola, la gente que roba, que mata. ¿Qué hay detrás de ellos? Porque es que, mira, yo tuve la oportunidad de conocer este verano en República Dominicana a un chaval de 14 años que era un psicópata. Y que, bueno, había matado a gente y que está zumbado de la cabeza. Pero estuve 2 horas hablando con el tío. Y yo lo que vi es hambre. O sea, y él cuando me contaba su historia, no se trata de justificarle, ¿eh? Se trata de amarle. Porque si yo al violador no le amo, ¿qué le va a hacer cambiar? Y yo sé que es muy fuerte, pero es que si yo lo que hago con las personas que hacen las cosas mal es tratarlos mal, ¿qué me diferencia de él? Esos corazones están rotos. Y yo en sus circunstancias sería igual. Eso es lo que me ha enseñado mi debilidad. Que llevo huyendo de la mierda que tengo dentro y que cuando la miro me veo igual que el otro. Porque algo de todo ese demostrarme a mí mismo lo he conseguido. He conseguido demostrarme que soy alguien. Venga, la leche, soy la leche. Pero en la medida en la que he ensalzado mi imagen para conseguir algo del amor, me he alejado de mí y me he alejado de la gente que me quiere y me he alejado de la gente que necesita ayuda. En el pesado que siempre está en el centro intentando llamar la atención. Venga, sí, que es muy pesado, fuera. No quiero escucharle. Es que es muy pesado, queda mucho la lata. Y encima cuando bebe... Pero cuando te acercas a esa persona, te das cuenta de que nadie le ha escuchado. Es que a lo mejor lo que necesita es que le escuchen, porque no le escuchan ni sus padres. Y habla, y habla, y habla. Y grita. La gente grita. O sea, los actos de la persona son gritos del corazón. Entonces, no sé, o sea... Yo hoy os he contado lo que tengo dentro, o sea, con idea de que creo que hay una máxima que a mí siempre me funciona y es que sea lo que haga, que me acerque un poco más al otro. Y si no, es que no sirve de nada. Entonces, yo en un principio, cuando empiezo a descubrir esa debilidad y esas cosas por las que yo huía de mí mismo, la verdad que me asusté. O sea, me asusté y no lo he pasado bien. O sea, he tenido noches de llorar. O sea, es que
era más fuerte de lo que yo pensaba. O sea, porque tengo tanta necesidad de que me quieran y la verdad que no lo entendía. Decía, ¿y todo esto para qué? O sea, yo porque tengo la necesidad, pues no es por mí, es por los demás. Porque si yo me miento, también engaño al otro. Y el otro necesita de que alguien le escuche, de que le quiera, de que yo sea quien soy delante del otro. Porque eso es el amor. O sea, a mí el mundo me enseñó que el amor era hacer cosas por los demás. Y yo lo siento mucho, pero a mí eso nunca me ha encajado. Hay una película, una escena, que es un pianista... ¿Cómo se llama la película? O sea, hay una película que se llama Un violinista en tu tejado, que hay una escena... O sea, yo no la he visto, pero es que la he escuchado en muchos libros que la mencionan, entonces supongo que existirá, que es un hombre que le pregunta a su mujer, oye, ¿tú me quieres? Y la mujer le dice, ¿cómo me puedes decir eso? Si yo cada vez que llegas del trabajo estoy para ti, si yo estoy todo el día cuidando de los niños, si yo te lavo la ropa, si yo te hago de comer, si yo... Y termina de decirle toda esa retahíla de cosas que dice hacer por él y él le vuelve a preguntar, pero oye, ¿tú me quieres? Porque a mí la definición más bonita que la vida me ha enseñado sobre el amor es que amar es ser quien eres, pudiendo hacer que otro sea quien verdaderamente es. Y para eso necesitamos despojarnos de todas nuestras mentiras y que en la verdad nuestros corazones se miren a los ojos. Entonces, esto era un poco lo que os quería transmitir. O sea, yo no sé si se me quedarán cosas por decir. Os he dicho seguro lo que tenía que deciros. Pero yo, es que me da igual. O sea, es que no. O sea, yo no quiero convenceros. O sea, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que vosotros miréis vuestros corazones. Porque he hecho mucho también en mí por extrapolar lo que yo he visto en mí, en mi corazón, todas esas verdades para las cuales me servían de motor, pero yo no puedo mirar vuestros corazones. Entonces, ¿por qué hacéis lo que hacéis? En vuestra vida, en vuestras situaciones, en vuestras circunstancias. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es mi verdadero porqué? Y si eso es el porqué, el porqué real por el que nosotros queremos hacer las cosas, para adelante, a muerte. Pero si queremos cambiar, que nuestro cambio no venga por intentar demostrar a los otros que hemos cambiado. No venga por intentar demostrar al otro que soy feliz. No venga por intentar demostrar al otro que valgo. Sino que yo en mi corazón realmente pueda ver esas verdades y pueda vivir para ellas. Porque entonces de nada servirá todo lo que haga. Entonces, bueno, esa es un poco la idea y ya está. O sea, si alguno tiene alguna duda o no sé, o sea, he intentado hacerlo lo más terrenal posible y no sé si lo he conseguido y yo os puedo contar muchos ejemplos. O sea, las 2 últimas semanas, mm, para no irme, yo soy muy teórico, entonces para no irme mucho a la teoría, además esto tiene muchas, o sea, yo es que solo quiero introduciros, pero hay muchas cosas, porque por ejemplo la humildad. Uy, qué bonito es ser humilde. Ya, pues no veas la que he dado yo con la humildad en mi vida para intentar demostrar a los demás lo humilde que soy. Una mierda. Yo lo que quería es demostrar a los demás, no es que soy muy poquita cosa. Yo es que... Y hay un montón de actos en mi vida en la que... pero todo, o sea, bueno, pues, venga, el voluntariado. Venga, vamos a hacer un montón de voluntariado, que eso también va de cristianos, y yo quiero ser cristiano. Venga, pues vamos a hacer. Y yo me fijo en la persona, porque yo luego me he cuenta y digo, y yo voy todas las semanas a un sitio, yo estoy escuchando a la abuela a la que le estoy dando de comer. ¿La estoy escuchando o estoy aquí para poner el check en mi vida? Para darme la razón. Entonces, estas 2 últimas semanas, digo, bueno, para encontrar más ejemplos, voy a apuntar al final del día todas esas mentirijillas que me he contado a mí mismo a los demás. Que no vean lo que hay. O sea, cada día he podido sacar 8, 9, 10 momentos en los que me busco a mí. O sea, me busco a mí. Y sigo buscándome. Lo único que he hecho es dejar de decirme que me busco, pero lo sigo haciendo. Y en mi corazón sigue habiendo ese desorden y esa necesidad de que me quieran. Y eso es todo. O sea, si tenéis algo que decir, pues